¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la vida de fe de Saúl y la vida de fe de David. Primero vamos a leer en la Biblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Creo que fue 5 años, hace 5 años, el pastor a nosotros nos enseñó el contraataque. Mientras vivimos y mientras tenemos la vida de fe, hay una palabra que nunca tenemos que escuchar. Dios no va a trabajar. Esa palabra nunca tenemos que escuchar. Dios sí o sí va a trabajar por medio de nosotros. Así, el pastor a nosotros nos enseñó, y en mi corazón había quedado esta palabra fuertemente. Mientras hacemos la vida de fe, hay algo que no tenemos que escuchar. Dios no va a trabajar. En mi corazón, Dios no va a trabajar. Este pensamiento yo lo borré de mi corazón. Y Dios sí o sí va a trabajar por medio de mí. En mi corazón yo establecí ese pensamiento. No era solamente, Dios no va a trabajar, sino que ahora era, Dios sí o sí va a trabajar. Cambié mi pensamiento y en mi corazón se levantó un cambio asombroso. Y yo me hacía muy feliz. Yo en 1987 entré a la cárcel y salí en el 2003. Cuando salí de la cárcel, ¿y por qué fue que yo tuve que entrar a la cárcel? La razón, en ese momento yo lo pude entender. Yo siempre, en mi corazón, cuando tenía una dificultad o cuando me encontraba con un problema, no, por mis fuerzas yo no puedo vencer esto. Esto es difícil. Así, estos pensamientos estaban en mi corazón. Y también la manera por la que yo entré a la cárcel, cuando pensaba en eso, luego de haberme graduado de la secundaria, ya para entrar a la sociedad, cuando llegué a la ciudad,
de Seúl, tenía que conseguir un trabajo y era muy difícil. Pero como no había un lugar donde podía encontrar el trabajo, pero tenía tanta hambre y vi un anuncio que decía se busca para trabajador de fábrica de ropa. Entonces yo entré a esta fábrica de ropa. Cuando entré a esa fábrica, el dueño de la fábrica me puso a trabajar. Mañana cuando te levantes, vas a limpiar la fábrica. Vas a barrer. Luego de haber barrer, vas a limpiar el polvo. Y luego hay que preparar para trabajar. Así, esto y aquello me puso a trabajar. Luego al otro día yo me levanté y agarré la escoba y iba a barrer. Pero tenía mucha vergüenza. Ay, ¿hasta cuándo? Yo en esta fábrica tengo que estar limpiando. Los señores de mi barrio me dijeron que yo iba a ser una gran persona y yo, ¿cómo voy a ser una gran persona barriendo? No, los señores se van a reír de mí. Ay, no, yo ya no voy a seguir más. Y yo dejé la escoba y me fui. Luego de esto, como estaba en Seúl, necesitaba que comer entre una empresa y siempre en mi corazón, ay, no, yo no puedo hacer esto. Yo voy a dejar esto. Así tenía ese pensamiento y dejaba el trabajo. Luego, aunque entraba a otra fábrica, otra vez lo dejaba. Y otra vez entraba a otra fábrica y otra vez dejaba ese trabajo. Ah, no, porque el sistema de la fábrica no me gusta. Así vivía. Y así tenía tanta hambre que yo tenía que ganar el dinero. Y uno tiene que entrar a una fábrica a trabajar y ganar el dinero, pero no tenía dinero y tenía mucha hambre. Entonces, ¿qué creen que hice? Otras personas que trabajaban y ganaban el dinero, yo eso quería robarlo para tener fácilmente. Así, la única manera para vivir cómodamente y fácil era haciendo el robo. Cuando empecé a robar, esto no traía mucho dinero tampoco. Traía un poco de dinero y como me sentía presionado, así muy fácilmente utilizaba el dinero que había traído hace 1 o 2 años. Ya en mi bolsillo estaba vacío. Ay, no. Así creo que no va a funcionar. Sí. Si vamos a ir de una vez no habrá manera de ser rico, una vez no habrá manera de terminar. Entonces, así fácilmente voy a poder ganarlo todo. Y yo escuché la noticia de que un auto de banco que traslada el dinero iba a pasar de tal lugar a tal lugar a tal hora. Nosotros íbamos a esperar para robarlo. Y mientras robábamos este auto que transporta el dinero, me atrapó la policía y tuve que entrar a la cárcel como ladrón y intento de asesinato también. Y aunque estaba en la cárcel, no me podía acostumbrar. Dentro de la cárcel también
Siempre en mi corazón cuando llegaba alguna dificultad, yo decía, no, ya, hasta aquí. Así tenía ese pensamiento, por eso aunque era un poquito difícil, ya yo dejaba y quería seguir peleando. Y yo no podía acostumbrarme a la vida de la cárcel tampoco. Tampoco podía acostumbrarme a la vida fuera de la cárcel. Y también adentro, aunque sea un poquito que no me gustaba aceptar, así ya decía, no, ya no quiero, tampoco podía acostumbrarme en la vida del trabajo, en la vida social, tampoco en la vida de la cárcel. Las otras personas entraban a una fábrica y así con una escoba barrían, aunque eran con dificultades, pero recibían el dinero del mes. Y así vivían felices. Pero yo, aunque sea un poquito difícil, yo decía, no, no quiero, me siento cansado, no quiero y no puedo. Así como tenía ese pensamiento, no podía acostumbrarme a la otra vida. Entonces, por eso, yo quería algo fácil y algo que pueda ganar mucho dinero y así quería robarme lo que otras personas habían ganado con esfuerzo. Por eso es que me convertí en una persona que estaba en contra de la ley. Por eso en el 2003, en 1987 fui encarcelado y en el 2003 estuve en la cárcel. Yo estaba sufriendo por el pecado en mi corazón, pero conocí este evangelio por medio de las personas en la cárcel. Así yo tenía mucha felicidad en mi corazón cuando escuché este evangelio. En el 2003, cuando salí de la cárcel, entré a la iglesia y mientras estaba en la iglesia, entré al seminario. Y luego de graduarme del seminario, compartí el evangelio y así ya podía predicar el evangelio siendo evangelista. Y desde que he sido nombrado evangelista hasta ahora, hasta hace 5 años, tenía una vida como ministro. Aunque tenía una vida, pero siempre yo pensaba en esa mentalidad. Yo tenía todavía esa mentalidad de la persona que era antes de entrar a la cárcel. Cuando llegaba la dificultad del problema, yo decía otra vez, no se puede, voy a dejarlo. Así yo vivía. Mientras hacía la vida de fe, cuando llegaba alguna dificultad o algún problema, no, Dios me va a ayudar sí o sí. Dios sí o sí va a trabajar. Ese problema no es más problema. Pero mientras tengo el ministerio, cuando llega la dificultad o los problemas en mi corazón, ¿qué pienso? No se puede, déjalo, abandona. Yo estaba en la iglesia de Asan, ministrando una iglesia grande. Llegaba una oscuridad en mi corazón. No voy a dejarlo, ya no más. Y así hasta hace 5 años, yo vivía de esa manera. Entonces, por eso en mi vida yo había fracasado y por eso la razón por la que tuve que ir hasta la cárcel era porque yo creía en este pensamiento, no se puede. Y mientras tenía la vida de fe dentro de la iglesia, por un lado yo tenía agradecimiento, pero por otro lado, a veces esto se acercaba, se veía como un problema. Creía, no, Dios no va a trabajar, creo que Dios no va a abrir las puertas. Así con ese pensamiento yo creo que vivía. Viviendo así de esa manera y hace 5 años, el pastor Oxopar, mientras estaba en un gran seminario bíblico, todos los ministros a nivel nacional se habían reunido. Y él nos compartía ¿y qué fue lo que el pastor nos compartió a nosotros? Hermanos, yo voy a hacer que ustedes sean los mejores pastores del mundo.
Pero para ser los mejores pastores del mundo, hay un problema. 문제가 하나 있습니다. 제가 오늘 여러분이 전 세계 최고의 목사가 되는 길을 가르쳐 주는데 그 이야기를 Yo les voy a enseñar cómo pueden ser los mejores pastores. Y cuando escuchan eso, tienen que hacer así exactamente como lo escuchan. Esa persona puede ser un gran ministro. 출발 종이 한 장처럼 Luego, 아주 작은 차이가 la diferencia parece que solo es como una hoja. La diferencia es muy pequeña, pero luego de que pasan 5 años, 10 años, se convierte en una gran diferencia. Por eso el pastor nos decía a nosotros que teníamos que aprender el contraataque. 마음에서 Cuando ustedes quieran hacer algo, cuando llegue alguna dificultad en sus corazones, cuando tengan algún pensamiento de desesperación, no, esto no va a funcionar, esto es difícil, Dios no va a trabajar. En ese momento, ¿por qué están quietos? ¿Por qué están tranquilos? 교회 안에 Ustedes tienen que contraatacar esta voz de Dios, este pensamiento. Hasta ahora, 여러분 인생에 절대 ustedes tienen que contraatacar ese pensamiento. En la vida de ustedes nunca tienen que escuchar esa voz. Dios no va a trabajar. Ay, creo que Dios no va a trabajar. Ese pensamiento no tienen que aceptarlo, tienen que contraatacar. 들으면 안 되는 소리가 있는데 그거는 하나님이 역사하죠. En la vida de ustedes es 하나님은 esa voz de que Dios no va a trabajar en su vida, eso nunca tienen que escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios sí o sí va a trabajar por medio de nosotros. 안 된다는 Y así en mi corazón borramos ese pensamiento de que no se puede. 그러면 Y por eso Dios desde ahora sí o sí Él va a obrar. Había cambiado el punto de vista. 근데 그때부터 제 삶 속에서 Pero desde ese momento, 이제 일들이 일어나기 en mi vida, 시작하면은 comenzaron cosas extrañas. Antes, cuando llegaba una dificultad en mi vida, yo pensaba, no voy a poder. Ay, no voy a poder realizar esto va a ser difícil. Así surgían esos pensamientos en mi corazón, pero ahora no. Dios sí o sí dijo que va a trabajar. En mi corazón yo tenía esa seguridad. Por eso, 교도소에 el pastor, cuando él estaba, 교도소 제사 fue como mentor de la cárcel en la ciudad de Suón. Ahí compartió el evangelio a muchas personas. Pero ahora él está muy ocupado, por eso no ha podido seguir con ese trabajo. Pero antes, él, cuando ministraba aquí, se encargaba de la cárcel de Suón y así él iba allá. Y así me dijo, yo escuchando esa voz comencé en las obras de la cárcel. Comenzando en estas obras de la cárcel, fui a 10 lugares más o menos. Y mientras pasaba el tiempo, 불러가지고 네가 el pastor un día me llamó. 전 세계 교도소를 다 해라. Este año tú vas a encargarte de todas las cárceles del mundo. Y 한국 교도소 en adelante 그리고 한국 교도소를 갈 때 너 tienes que encargarte de todas las cárceles de Corea. 그래서 한국 교도소에 일할 수 있는 Y no vayas solo, ve con 2 personas. Por eso, busca y vamos a ir aumentando las personas que puedan trabajar en las cárceles de Corea y tú encárgate de las cárceles a nivel mundial. 그리고 Y luego hagamos una película, escribamos un libro sobre esto 목사님이 y sigue con la cárcel. 불가능한 일들을 저한테 얘기를 하시는 거예요. Así, el pastor me hablaba de cosas que eran imposibles para mí. 제 마음에 들었던 올라왔던 생각이 있어요. Cuando escuché eso, el primer pensamiento que llegó en mi corazón, 제가 생각을 해보면 ay,
¿yo cómo voy a ir a todas las cárceles del mundo? Con tan solo pensar en los tiquetes de avión era imposible. 생각이 들었는데 No, esto no se puede. ¿Yo cómo voy a hacer todo eso? 목사님이 Así tenía ese pensamiento. 여러분 No, 모든 소리는 들어도 pero el pastor 하나님이 역사하지 않아. decía a ustedes en su vida, escuchen todo, menos no escuchen esa palabra que les dice, Dios no va a trabajar en mi corazón. 그러면서 ¿Por qué? Porque Dios sí o sí va a trabajar en mi vida. 세계의 교회 Así tenía su corazón. Entonces, 우리 bueno, 때 si dice que me encargue de todas las cárceles del mundo, 이 마음이 든 거예요. en los campamentos mundiales, 교영청 전 vamos a hacer entonces una conferencia internacional de directores de penitenciarios. Entonces los directores de los penitenciarios de todo el mundo van a venir, así enviamos los correos electrónicos, les enviamos las invitaciones. Y ese año, 오셨던 de 4 países vinieron 4 directores penitenciarios. Entre ellos fue el director de el país de Kenia. Él vino al campamento mundial. 월드 캠프 오셔가지고 Y de los directores de estos 4 países, ellos vinieron y participaron del campamento mundial y abrió totalmente su corazón. Y mientras el campamento escuchaba la palabra del pastor, también las conferencias del intelecto. 고민을 가지고 오셨어요. Pero él 가지고 오셨는데 era el encargado de las cárceles de Kenia. Él tenía una pregunta. 케냐에서 ¿Qué pregunta o qué cuestión era? 케냐 교도소에서 모범적으로 En Kenia, 하고 있는 종신령을 받은 제수자가 있어요. en Kenia, 이제 수십 년 una persona que había estado en la cárcel había recibido una sentencia de por vida durante muchos años, vivía en la cárcel, pero él se portaba muy bien. Ay, él ya cambió, ahora él es una buena persona, cuando él salga de la cárcel se va a portar bien. Entonces a él le permitieron una libertad provisional. 그래가지고 Y este director de penitenciario firmó este permiso de libertad provisional. Y dice que esta persona salió de la cárcel. 무려 8명을 죽여버렸어요. Esta persona que había recibido sentencia de por vida, él salió, tuvo una libertad provisional, pero en una semana apenas salió de la cárcel, mató a 8 personas y desapareció. Hasta ahora no lo han encontrado. Entonces el director de este programa, de esta cárcel, él tenía mucha como duda y ahora, ¿en quién puedo creer? 살았던 저 사람 나가면 다시는 범죄 Así que parecía que era una buena persona, que parecía de que era una persona que había cambiado y no, él no va a hacer nada malo. Pero él salió de la cárcel y 8 personas mató en una semana. 제가 이제 Fue algo horrible. 제가 출소했을 때 간증을 Entonces no sabía por qué esto había sucedido. Entonces yo le dije a él que yo le expliqué mi testimonio cuando yo iba a salir de la cárcel. Yo mientras estaba en la cárcel, 6 meses antes de salir, yo pensaba, en mi corazón también yo pensaba, si yo salgo de la cárcel, nunca más voy a entrar a la cárcel. 수많은 제수자들이 출소할 때 Yo cuando salga de la cárcel nunca más voy a entrar. Así yo pensaba, pero 이제 손 씻었어. 다시 안 de tantos personas que estaban en la cárcel, todos piensan igual. Yo ahora ya he lavado mis manos, ya no voy a volver a entrar a la cárcel. Y yo mientras estuve 16 años en la cárcel, viendo a los otros carceleros que habían estado y que habían salido, veía cómo ellos se decidían y ellos pensaban, nunca más voy a entrar a la cárcel. Así pensaban, pero otra vez estaban en la cárcel. Y las personas que se portaban muy bien dentro de la cárcel, ellos ¿quiénes eran? Los líderes espirituales, los líderes católicos, los líderes religiosos. 다시 들어오죠. Ellos, estando en la cárcel, se portaban como ángeles.
pero cuando salían de la cárcel, otra vez entraban a la cárcel. Y yo dentro de la cárcel así tenía muchos accidentes, me portaba muy mal. Entonces yo cuando me comparaba con ellos, yo era peor al lado de ellos. Pero ellos, siendo buenas personas, salían de la cárcel y volvían a entrar. Entonces yo, que era peor que ellos, lógicamente yo iba a entrar nuevamente a la cárcel. No, yo voy a entrar otra vez. Yo no tengo que salir de la cárcel. Si yo salgo de la cárcel, otra vez voy a entrar. Ay, pero ya está por terminar mi tiempo. Entonces, mientras estaba dentro de la cárcel, hasta un adicto a las drogas no va a consumir las drogas. Por más que sea una persona que roba muy bien, esa persona no va a robar. Por más que tome mucho el licor, un alcohólico, pero entre la cárcel no va a tomar. ¿Por qué? ¿Porque ya dejó el licor? ¿Porque ya dejó las drogas? No, sino que ahí adentro no hay drogas. Y ahí los policías están vigilando. Por eso ahí es que se recibe un entrenamiento, se recibe una guía, aunque uno no lo desee, por medio de los carceleros. Entonces, aunque yo quiera ir a tomar agua, también hasta tengo que pedir permiso para ir a tomar agua. No es que yo puedo, no, yo voy cuando yo quiera. Entonces, dentro de la cárcel, cuando estábamos guiados por los carceleros y estábamos atrapados, uno podía vencer todos los deseos. Y no era porque esa persona había cambiado y era una persona diferente. Entonces, durante mucho tiempo, las personas como vivían sin cometer el pecado, sin cometer el delito, sin cometer las drogas, pensaban de que habían cambiado y salían de la cárcel y otra vez cometían el delito. Y entonces yo viendo eso pensaba, yo mientras estoy dentro de la cárcel, así parecía de que había cambiado, de que era una buena persona, de que ahora podía vencerles a todos. Pero ahora que yo salga, mi cuerpo va a salir de la cárcel, pero voy a llevar estas rejas de mi corazón. Cuando yo salí de la cárcel, mi cuerpo había salido de la cárcel, pero yo llevé estas rejas de la cárcel en mi corazón y por eso yo pensé, no, voy a vivir siendo guiado por alguien, así como fue en la cárcel. Entonces yo busqué al pastor y así yo le conté de cómo el pastor me guió. Yo le conté mi testimonio al director del penitenciario de Kenia. Entonces él, cuando regresó a Kenia, nos invitó a Kenia y estando allá nos encontramos con los directores de diferentes cárceles y así el director de penitenciario, él me agarró mi mano cuando me vio. Me dijo, tengo un favor. Nosotros hemos escuchado que IYF realiza actividades en Corea. En Kenia hay 18 cárceles, pero nosotros todo queremos encomendarles a ustedes. Ustedes, por favor, hagan todo lo que deseen enseñar en las cárceles. Pero yo quiero pedirles un favor. Quiero que los que están en la cárcel sean así pastores como ustedes. Yo nunca había pensado que en la cárcel íbamos a estudiar teología o la Biblia. Pero cuando yo fui, el mismo director nos pidió esto. Entonces, para hacerles pastores a ellos teníamos que hacer un programa de teología, un programa de la Biblia para ellos. Entonces, vamos a hacer un programa de teología para los encarcelados. Entonces, ahí en la cárcel hicimos un programa y hicimos el inicio de este programa de teología. Y luego hicimos también la graduación. Ahí ustedes ven ellos vestidos de las batas, también con el gorro de graduación. Hicimos también un diploma bien bonito. Las personas que habían tenido también buenos notas, les dimos un premio de felicitación y invitamos a todas las redes, todos los canales de Kenia, invitamos también a todos los ministros y también a todas las familias de los que se gradúan. Y así hicimos este evento de graduación como una fiesta muy grande. En ese entonces, entre los invitados VIP, hay una persona que está en medio, quien es
uno de los congresistas más fuertes o con más poder de Kenia. 또 오셔가 마인드 교육 듣고 Él, viendo cómo su padre se graduaba de teología en la cárcel, le abrazó, y él, escuchando las conferencias del intelecto, él se asombró. Y él nos abrazó, y este congresista me agarró mi mano, y él me decía: muchísimas gracias. Esto, el presidente tiene que conocer esto que ustedes están haciendo. 대통령 그 다음 주에 Entonces él así le informó al presidente, 학교 졸업하고 변화받은 간증 다 시집 y luego esa noticia apareció en el periódico presidencial. En el periódico, en 2 hojas apareció la noticia, los testimonios de cómo se graduaron. 이거 Entonces, luego este congresista vino 너무 아깝다. y él estaba muy feliz y decía: no me parece justo que solamente los que han estado en la cárcel reciban esta educación tan valiosa. Por eso, 심한 부처가 있는데 공무원인데 vamos a enseñarles 그래서 a los funcionarios gubernamentales. Ellos también necesitan de esta educación. Ellos también son personas que tienen que escuchar. Entonces empezamos a hacer estas educaciones y nos presentaron al presidente de los funcionarios gubernamentales. Luego reunimos a las personas más importantes de entre los funcionarios y les enseñamos sobre el mundo del corazón. Entonces, les enseñamos, dimos la conferencia para los líderes de los funcionarios y ellos escucharon muy bien el mensaje, y por medio del funcionario, ahí ustedes ven la persona que está en medio, es el presidente de los funcionarios, y invitamos a este presidente de los funcionarios a la iglesia de Kenia en Nairobi. Ustedes ven ahí, hicieron danzas para los jóvenes y luego también les invitamos una comida mientras ellos comían. 그리고 밥 먹고 나서 저 안수 보고 También hablamos sobre el evangelio. Luego 이분들이 마음을 de haber comido, yo les expliqué sobre el evangelio y estas personas todos recibieron la salvación y ellos abrieron todo su corazón. En Kenia 이 모의 스타디움에서 reunieron a 3.700 funcionarios gubernamentales. Frente a 3.700 personas que trabajan en el gobierno, nosotros fuimos invitados como conferencia del intelecto para ellos. Y ahí estaba también el presidente de los funcionarios, 3.700 funcionarios gubernamentales. Ellos escucharon todos la conferencia sobre el mundo del corazón. 이분들이 무슨 생각을 하셨냐면 Y esto era tan buena esta charla que ellos, ¿qué pensaban nuevamente? Nosotros somos 중점적으로 los funcionarios gubernamentales, vamos a llevarles a Corea para que ellos puedan aprender sobre este programa del mundo del corazón. Y así, aparte del presidente de los funcionarios y todos los líderes, más o menos unas 15 personas vinieron a Corea y ellos aprendieron durante una semana sobre el mundo del corazón en la conferencia de intelecto y valores. Todos vinieron, todos ellos recibieron la salvación, se encontraron con el pastor Parr, ellos comieron juntos también, pasaron un tiempo muy valioso. 또 다른 행사를 만드셨어요. Y ellos, regresando a Kenia, 그때는 otra vez hicieron otro evento. 400명 정도 Luego de hacer otro evento, invitaron a 2.400 personas, otros funcionarios del gobierno. Ahí, en ese evento, ¿quién quedó de venir? El presidente, 제가 마인드 교육 끝나고 이제 대통령 정무수석이 오실
el primer secretario presidencial había quedado de venir. Luego de que yo terminara de hablar, el primer secretario presidencial iba a venir y iba a dar un saludo. 바로 점심 시간이 돼요. Y así iba a terminar la actividad de la mañana. Luego de que terminó el evento, ya era la hora del almuerzo y cuando íbamos a ir a almorzar, 여긴 식당 y me invitaron a la mesa donde estaba el primer secretario presidencial. 가지고 밥을 타놓고 Ahí estábamos almorzando, 전에 밥 안 먹고 노트북을 켜고 así cada uno traía su comida y mientras comíamos, yo no comí, sino que yo encendí mi computadora y les di una conferencia del mundo del corazón. Él, mientras escuchaba, dejó un momento de comer, sino que él escuchó con mucha atención. Luego de haber escuchado toda la conferencia, 우리가 él 내일 아침 nos dijo a nosotros, nos propuso algo. 당신들 Nosotros, mañana temprano, 대통령에 들어오면 오늘 나한테 이 queremos que ustedes entren al Palacio Presidencial. Si ustedes vienen al Palacio Presidencial, muestre esto que usted hoy mismo me está enseñando a mí, esta conferencia del mundo del corazón. Dígale al señor presidente, él tiene que escuchar cómo es esto tan bueno. Entonces, así de repente, nos invitaron a la casa presidencial. 들어가고 대통령이 오전 내내 안 오고 Y cuando recibimos esa invitación, en ese entonces, así nosotros habíamos entrado temprano, pero él no pudo llegar temprano, sino que llegó en la tarde. 또 앉아가지고 앉아서 또 Y luego el primer secretario presidencial, él nos dio un tour por la casa presidencial, hablamos sobre el mundo del corazón, sobre las conferencias de intelecto y así pasó el tiempo. Luego en la tarde nos encontramos con el señor presidente. Él es el presidente Kenyatta de Kenia. Luego que nos encontramos con él, estábamos hablando 매달 며칠 날 우리 설립 y luego nosotros le hablamos sobre el mundo del corazón, las conferencias del intelecto de valores y también que el fundador de la organización iba a visitar a Kenia tal día, tal fecha. Entonces, si usted tiene tiempo, por favor, si puede tener un encuentro con el fundador de IYF. El presidente dijo, sí, voy a hacer el tiempo. Entonces, él veía el horario 우리 설립자님을 초청하시려면 y dijo 대통령께서 저희 que si iba a ser posible. Entonces, si usted desea invitar al fundador de IYF, señor presidente, por favor, ayúdenos con una invitación oficial. 같이 이제 Ah, ¿es así? Sí, yo voy a hacer entonces esta invitación oficial. Y así con él hicimos una invitación 와서 같이 또 사진 찍고 y así pudimos tomarnos una fotografía. Llevamos a los niños, los pequeños santas también se tomaron fotografía y así pasamos un tiempo muy hermoso. 이 케냐의 모든 Y así este presidente 수 있도록 길을 열어주셨어요. hizo para que en cada área del gobierno, en cada persona que trabajara en el gobierno pudiera recibir estas conferencias de intelecto y valores. ¿Por qué yo hoy les estoy contando esto? Porque al principio, el pastor, 전 세계 este año tú te vas a encargar de todas las cárceles de Corea y 들어라 luego te vas a encargar de todas las cárceles de todo el mundo, luego haz una película, luego haz un libro y así tenemos que seguir administrando, tenemos que seguir cuidando estas cárceles. Entonces yo cuando escuché eso, algo que parecía imposible, ¿ustedes cuando habrán escuchado eso, cómo se habrán sentido en sus corazones? No, esto es imposible. ¿Yo cómo puedo hacer esto? Ni siquiera tengo para el pasaje de avión. 그때 En mi corazón yo tenía primero, surgió ese pensamiento. 모든 소리는 Surgió primero ese pensamiento, pero en ese momento el pastor decía, ustedes escuchen todo, menos nunca escuchen algo. 하나님은 여러분
que es Dios no va a trabajar en mi vida. Esa voz nunca lo escuchen. ¿Por qué? Porque Dios sí o sí va a trabajar por medio de ustedes. 교도소에 들어가는 Cuando yo escuché eso que parecía imposible en mi corazón, 정신구조. yo siempre pensaba que las personas que entraban en la cárcel eran personas que tenían una mentalidad que sí o sí tenían que entrar a la cárcel. 그리고 Yo no pude acostumbrarme a mi vida de estudio, también a la vida social, tampoco en la vida de la cárcel, luego de recibir la salvación. 그렇게 살았던 것 같아요. Así nunca habíamos recibido y hasta hace 5 años yo vivía con mi propio corazón, aunque hacía el ministerio pastoral, pero aún así yo que pensaba, ay, Dios no me va a escuchar, yo creo que Dios no me quiere, yo creo que Dios no va a obrar en mí. Así con esas dificultades, luego yo que pensaba, ay, no voy a dejar, no, yo ya no voy a seguir más con el ministerio. Así de esa manera cambiaba mi corazón. Pero, ¿por qué se levantaban este tipo de problemas en mi vida? Hace 5 años el pastor nos había hablado sobre ese pensamiento de que nosotros decimos, no, Dios no va a trabajar en mi vida. 하지 않는다는 생각을 Pero hermanos, Dios sí o sí va a trabajar en nuestra vida. 생각을 했고 Dios, cuando nosotros pensamos de que Dios no va a trabajar en nuestra vida, dejamos la vida de fe. Y así, antes de tener la vida de fe, antes de tener la vida espiritual, yo creía en eso, no creía en Dios. Luego de recibir la salvación, a veces cuando tenía dificultades en mi vida pastoral, yo que pensaba, ay no, yo voy a dejar, Dios no obra en mí. Ay no, yo ya voy a dejar, Dios no va a trabajar por medio de mí. Pero hace 5 años, en ese entonces el pastor compartió por medio de nosotros y decía, borren esa palabra que dice no puedo. ¿Por qué? Porque Dios sí o sí va a trabajar por medio de ustedes. Entonces, cuando el pastor me dijo, encárgate de las cárceles de todo el mundo, si hubiera sido antes, yo hubiera dicho, no, ¿yo cómo me voy a encargar de eso? No, el pastor solo lo dice para que yo tenga esperanza, nada más. Así yo había vivido toda mi vida hasta hace 5 años. Pero en mi corazón borré esa palabra de que no se puede. Y siempre en mi corazón, cuando llegaban las dificultades o los problemas, yo pensaba, no, Dios sí o sí va a trabajar. Y por eso cuando el pastor dijo, encárgate de las cárceles de todo el mundo, encárgate de las cárceles de Corea, vas a hacer una película, vamos a hacer un libro, en mi corazón yo pensaba, Dios sí o sí va a cumplir todo esto. Entonces por eso realizamos el primer congreso de directores de penitenciarios. Entonces invitamos al director del penitenciario de Kenia. Yo no sabía que él tenía como esa duda en su corazón. Él trajo esa duda, como esa pregunta. Y él va a traer una pregunta, él va a traer como un problema que no ha podido solucionar. Entonces vamos a invitarle a Corea, luego él va a venir a Corea y cuando él venga nos va a pedir de que hagamos este programa teológico para los que están en la cárcel. Luego de esto vamos a hacer la graduación también y en esta graduación vamos a invitar a congresistas, van a venir también redes, medios de comunicación y luego en el día de la graduación ellos se van a sentir muy alegres y luego luego nos van a presentar al presidente de los funcionarios. Este presidente de los funcionarios se va a sentir tan feliz que nos va a invitar a una conferencia para 3,700 funcionarios gubernamentales. Luego ese último día va a venir el primer secretario presidencial y él va a dar unas palabras de felicitaciones para los 3,700 jóvenes y él se va a sentir muy alegre a escuchar la conferencia del intelecto de valores y luego de haber escuchado eso, él nos va a invitar a la casa presidencial y así nos vamos a encontrar con el presidente. Luego de que el presidente haya escuchado eso, él se va a sentir muy alegre y va a abrir el camino para que podamos así trabajar en Kenia fuertemente. Eso nosotros lo planeamos.
¿Quién iba a saber que esto iba a suceder así? 됩니다. 하나님 반드시 역사하십니다. Cuando dijo, encárgate de las cárceles de todo el mundo. Si yo hubiera sabido que iba a resultar así, yo hubiera dicho, sí, sí. 버릴 때도 다 Nosotros así hubiéramos dicho, sí, Dios va a trabajar. Pero nunca nosotros pensamos de que iba a tener este resultado. Cuando se dijo, alimenta a 5,000 personas con 2 panes y con 5 panes y 2 pececillos. No, con esta loncherita, ¿cómo vamos a darles de comer a 5,000 personas? 때 주다 보니까 Por más de que se hacía la cuenta, no se podía darles de comer a ellos. Pero ellos, mientras le daban la comida a las personas, lo repartían. ¿Qué pasó? Sobraba y sobraba hasta quedaron 12 cestas llenas. 목사님이 ¿Quién iba a saber de que iban a quedar así? 했을 때 Nosotros hasta ahora nunca habíamos hecho este plan, pero el pastor nos dijo, encárgate de las cárceles de todo el mundo. Sí, mientras recibimos esa palabra del pastor, vemos cómo la obra del pastor se comienza y todo el plan para poder trabajar en las cárceles de todo el mundo ya estaba ahí adentro. Pero si nosotros hubiéramos dicho, no, no se puede. Si yo hubiera pensado, ay, no, ni siquiera puedo pagar el tiquete de avión, ¿cómo me voy a encargar de eso? No, no voy a hacer eso. Y si no hubiéramos hecho la conferencia, si no hubiéramos hecho 케냐에 el foro de directores de penitenciario, no habría manera de encontrarnos con el líder 하나님 나 역사 안 했는데 no habría manera de encontrarnos con los directores de penitenciario, no habría manera de haber ido a Kenia, no habría manera de haber encontrado con el presidente. ¿Y yo qué hubiera pensado? Ay, Dios no va a trabajar en mí, no, Dios no hace la obra por mí, Dios no me ama. Así hubiéramos pensado. Ni siquiera nosotros pensamos de que Dios tenía este plan tan hermoso para nosotros. Yo no hice el plan. Vamos a invitar a todos los directores penitenciarios de todo el mundo. Ellos van a venir y así vamos a salir adelante. Y Dios abría las puertas. Hoy está sobre la vida de fe de Saúl y la vida de fe de David. Saúl, 다윗도 이대 왕으로 하나님이 기록 él también fue establecido por Dios como el primer rey de Israel. 사울도 David también Dios le ungió como el rey de Israel. 근데 사울이 골리앗을 만났어요. Saúl se había encontrado con Goliat y David también se había encontrado con Goliat. Cuando Saúl se encontró con Goliat, cuando él vio 싸움을 돕고는 Goliat, 있는데 그 이름은 골리앗이요 가드 사람 신장은 6규빗 한 뼘이요. aquí está diciendo de que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Era 불가능한 일들을 앞두고 Era un enemigo muy imposible de vencer. Aún teniendo esta situación igual, la vida de fe de Saúl y la vida de fe de David eran diferentes. Saúl, cuando se encontró con Goliat, él se escapó. No, yo no puedo. ¿Yo cómo voy a vencer a Goliat? Nadie puede vencer a Goliat. 다윗은 Y así él se escapó. 싸움을 시작했어요. Pero aunque David se había encontrado con Goliat igualmente, David comenzó la guerra contra Goliat. Cuando David comenzó esta guerra contra Goliat, Dios le permitió la fuerza para poder vencer a Goliat. 그럼 사울이 왜 골리앗을 Y por eso es que David le pudo vencer a Goliat. Entonces, ¿por qué será que Saúl se escapó de Goliat? El que pensaba, no se puede, es imposible, Dios no va a trabajar. 그게 사울의 신앙이었어요. Ahí como pensábamos, no, Dios no va a trabajar. Entonces, Saúl no se desafió. 신앙생활했고 하나님 Saúl, él, cuando tenía ese pensamiento en su corazón de que Dios no iba a trabajar en su vida, él, ¿qué hacía? Se escondía. Mientras que David 하나님 반드시 역사. decía, aunque yo soy un joven,
pero yo voy a llevar estas piedras y yo voy a llevar estas piedras y yo sé que Dios me va a dar la victoria. Él comenzó a pelear en nombre de Dios frente a Goliat y con una piedra asombrosamente le dio en la frente a Goliat. David, luego de vencer la guerra, ¿qué habrá pensado? Ay, yo estaba a punto de morir. Ay, yo estaba tan nervioso. Nunca más voy a ir a una guerra. ¿Así será que él habrá pensado así? No, David no habría pensado así. David, mientras peleaba con Goliat, wow, es asombroso. Ay, Dios fue el que lo hizo. Dios fue el que trabajó. David, cuando comenzó la guerra contra Goliat, vemos cómo Dios le ayudó a David. Dios, a Saúl también, a David también, le dio la fuerza para vencer a Goliat. Le dio la misma fuerza. Pero Dios ya no podía trabajar más en el corazón de Saúl. Dios ya no podía establecerse por medio del corazón de Saúl. Pero Dios ya no podía utilizar más a Saúl, por eso lo desechó, porque Saúl igual tenía la misma fuerza para vencer a Goliat, pero Saúl desde su corazón, el que pensaba, ay no, Dios ya no va a trabajar en mí, y él así que hacía, se escapaba. Y como se escapaba de la obra de Dios, Dios ya no podía utilizarlo para cumplir su promesa. David, aunque él no tenía ninguna condición, pero él peleó delante de Goliat cuando él comenzó esta guerra. Es algo que solamente las personas que han vivido por la fe pueden experimentarlo. Cuando Jesús les dijo que con estos 5 panes y 2 pececillos alimenten a las personas, ellos mientras le daban un pedazo y otro pedazo a las personas veían cómo esto abundaba. Con 5 panes y 2 peces, ¿cómo quedan hasta 12 cestas llenas? Aparte de eso, a 5,000 personas hemos dado de comer. Ay, vemos cómo Dios trabajaba por medio de ellos. David, aunque le parecía imposible, pero él comenzó la guerra contra Goliat y ¿qué hizo? Él pudo vencer. Dios por medio de David hizo una obra asombrosa. Saúl se encontró con Goliat y él estaba escapándose. Ya por eso Dios no podía trabajar por medio de Saúl. Hoy en día hay personas que tienen su vida de fe como Saúl y hay personas que tienen la vida de fe como David. En nuestro corazón, así como David pensaba, ay, Dios sí o sí va a trabajar en mi vida. Pero Saúl, aunque había servido a Dios, aunque había visto la obra de Dios, él que pensaba, no puede ser que Dios no me ayude. Puede ser que Dios no obre en mi corazón. Pero cuando nosotros borramos ese pensamiento de que Dios no va a trabajar en mi vida, sino que Dios sí o sí va a trabajar en mi corazón, cuando lo creamos, no importa qué problema, qué dificultad nosotros nos encontremos, en nuestro corazón tenemos la esperanza y la alegría. Ahora, hermanos, en sus corazones, borren ese pensamiento de que Dios no va a trabajar en mi vida. Dios sí o sí va a trabajar. Tengan ese corazón. Cuando cambia ese pensamiento, 300, una persona va a poder trabajar 300, 500, 1,000,000 de veces más. Así como Jonatán, que se fue con su escudero y decía de que había tanto el pueblo, así como la arena del mar. Dice que habían 30,000 soldados que les estaban esperando. Pero solo se fueron 2 personas, Jonatán y su escudero. Es decir, no eran ni 300, no eran 100, sino que solo eran 2. Ellos, ¿qué hicieron? Se subieron por el monte y ¿qué decían? Tal vez Dios nos librará, Dios va a trabajar. Y cuando ellos fueron,
¿Ellos cómo pudieron vencer a todas estas personas, a todos estos soldados que les estaban esperando? Cuando llegaron a ese lugar, se levantó como un gran temblor. Y ese temblor que hizo que los soldados enemigos se asustaran y entre ellos mismos empezaron a matarse. Es decir, mataban a su propio compañero. Eso Jonatán y sus pajes de armas lo vieron. Luego de que terminó la guerra, ¿qué habrán pensado en su corazón? Ay, la vida de fe es muy difícil, la vida de fe es muy cargada. Ay, yo casi me muero, no, yo nunca más voy a ir allá. ¿Así será que pensaron ellos? No. ¡Wow! ¡Qué asombroso! ¡Cómo Dios ha trabajado! Dios realmente está vivo en mi corazón. Luego cuando ellos vieron así como de esa guerra, cómo las personas, ellos tuvieron la victoria. ¡Ay, no! Yo no he hecho esto. Y luego de hacer la guerra, seguramente la próxima otra vez querrán ir. ¡Ay, vamos! Dios nos va a ayudar. ¡Ay, vamos contra tales personas! ¡Vamos! No importa qué dificultad, qué problema venga. Sí, no importa, vamos. Dios va a trabajar en nuestra vida. Seguramente tendrán ese corazón, ¿no lo cree? Cuando David estaba enfrente de Goliat, vio cómo Dios les ayudaba a ellos. Dios ayudó a David, también Dios iba a ayudar a Saúl. Dios también le dio la misma fuerza a Saúl para que él pudiera vencer. Pero Saúl, cuando se encontró con Goliat, el que hizo se escapó. Por eso Dios ya no pudo trabajar más por medio de Saúl, porque él retrocedió. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios desechó a Saúl. Pero David, cuando se encontró con Goliat, él empezó la guerra, le dio la fuerza para que David pudiera vencer a Goliat. Le dio la misma fuerza a David y a Saúl, pero Dios no pudo establecerse, no pudo obrar por medio de Saúl, sino que tuvo que hacerlo por medio de David. Hoy en día hay dos tipos de personas, las que tienen la vida de fe por como Saúl o la vida de fe como David. Ustedes, hermanos, ¿qué tipo de vida tienen? ¿Qué vida de fe tienen? La persona que es como Saúl es la que se escapa frente a las situaciones y que piensa, no, Dios no va a trabajar en mi vida, esto no va a funcionar, esto es difícil y por eso se escapa, por eso retrocede. Pero si tuviera la fe, ¿qué va a hacer? Va a luchar, ¿verdad? Va a salir adelante. La persona que tiene el corazón como David, ¿qué va a pensar? Ah, Dios sí o sí va a trabajar en mi vida. Cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, la guerra, no importa qué situación, qué dificultad se encuentre, Dios nos va a dar la fuerza para vencer esta situación. Así con esa fe, cuando nosotros luchamos, cuando salimos adelante, Dios nos va a dar la victoria. Y hoy hay una cosa que ustedes tienen que hacer. Hoy, que es en nuestro corazón, vamos a borrar esa palabra de no se puede. ¿Por qué? Borren ese pensamiento de que Dios no va a trabajar en sus corazones. Borren ese pensamiento. En la vida de fe es borrar el pensamiento de que Dios no va a trabajar en mi vida, sino que solamente tiene que pensar en que Dios va a trabajar sí o sí por medio de ustedes y van a disfrutar un tiempo muy bendecido y van a tener una gran felicidad en ustedes. No importa qué sea, todo va a salir bien porque Dios les va a permitir por medio de ustedes, así como Dios obró por medio de David fuertemente, así también en ustedes Dios va a trabajar fuertemente. Hoy hasta aquí vamos a hacer. Muchas gracias.